jurídico Bustamante y Bustamante, quien expondrá el tema Consideraciones generales sobre las eventuales condiciones estructurales y conductuales para un proceso de desinversión con efectos en el Ecuador. Bienvenido. Hemos ido aprendiendo sobre el proceso de concentraciones en los últimos años, reconociendo que la ley en el Ecuador existe desde hace pocos años, entonces no hay una experiencia muy grande sobre el tema, pero sí hay algunas lecciones y algunos procesos que nos serán útiles para el futuro y para futuras concentraciones. En esta presentación he tratado de buscar las normas o las partes de las normas legales que son esenciales y sobre las que los que estamos involucrados en estos procesos de concentración le hemos dedicado mucho tiempo para tratar de entenderlas, analizarlas y sobre todo para tratar de predecir lo que va a ser un eventual resultado. Bueno, como les decía, la norma fundamental sobre la que partimos desde el artículo 15 de la ley, en caso de que una operación de concentración económica cree, modifique o refuerce el poder de mercado. Ese es el hecho sustancial que establece la ley. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado podrá denegar la operación o determinar medidas o condiciones para que la operación se lleve a cabo. Desde aquí salimos con dos presupuestos: la creación, modificación o reforzamiento de poder de mercado. Hemos tratado de entender que cuando ya existe una situación de mercado determinado, antes de la concentración, ni se está creando, ni se está modificando, ni se está reforzando el mercado. La siguiente norma legal sobre la que nos basamos es el artículo 21, que trata sobre la decisión de la autoridad. Esta tiene dos partes. La una es la primera parte donde establece el plazo, y es importante en el plazo. La ley ecuatoriana establece que la concentración se debe presentar durante los 8 días posteriores al cierre del contrato o del negocio que va a resultar cuando se produzca después de la autorización. Este plazo de los 8 días es un plazo extremadamente corto que genera una dificultad adicional, porque no necesariamente se puede solicitar una autorización cuando las partes no han llegado a su intención de celebrar un negocio, quedando esos 8 días con un problema importante. Esa es la primera parte. La primera parte me dice, si bien yo tengo que presentar en 8 días, también tengo un plazo de 60 días. Los 60 días son útiles en la medida en que voy a tener una decisión o no, que me va a permitir seguir adelante en un plazo razonable, que son los 60 días. Estos 60 días pueden ser prorrogados por una vez, me llevaría a 120 días, un plazo ya un poco más complejo, porque ya se me han ido algún tiempo antes de que yo pueda saber cuál va a ser el pronunciamiento. En todo caso, esa es la primera parte del artículo 21, que son los plazos. La segunda parte es qué puede hacer la autoridad. Puede autorizar la operación, puede subordinarla o puede denegarla. La complejidad aquí es que el interesado no llega a saber cuál de las 3 opciones se van a tomar, sino hasta aproximadamente 120 días después o más. ¿Cuál es el estándar aplicable? Y de nuevo quiero citar aquí exclusivamente, y le he puesto solo porque es la parte medular. Operación de concentración económica cree, modifique o refuerce el poder de mercado. Eso es lo que tanto los interesados cuanto la autoridad, según el artículo 15, debe evaluar. Ahora sí, ¿cuál es el estándar aplicable para la evaluación? Regresamos al artículo 8 de la ley, que nos establece ciertos parámetros. No da prioridad a un parámetro sobre otro. En definitiva, esos parámetros que van
de la A a la H son los parámetros que tiene que utilizar la autoridad y de hecho son los que utilizan los que van a participar en un proceso de concentración para poder predecir si su proceso de concentración va a ser autorizado o no va a ser autorizado. Y es importante para efectos del inversionista, es muy importante el tener un parámetro que le permita poder predecir qué va a pasar, porque si puede saber lo que va a pasar, puede o no hacer la operación, o buscar medidas alternativas para su negocio, o simplemente dejar al Ecuador aislado de la transacción. Entonces, la predicción de lo que va a pasar es importante. Todos estos parámetros, como los voy a ver a continuación, tienen un elemento de variabilidad o de subjetividad, no son parámetros blanco y negro. Además, tampoco tenemos un factor ni en la ley ni en la reglamentación en donde se le pueda dar un mayor peso a uno de estos parámetros. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es la participación en el mercado del que está haciendo la concentración? Su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir en forma sustancial el abastecimiento en el mercado relevante. Ese sería un medular, pero de nuevo, no es que podamos decir que el A prevalece sobre el B y sobre todo lo demás. El B, la existencia de barreras a la entrada y salida, y la primera característica que pone es de tipo legal. Y aquí me quiero detener un poco porque es un tema que no tenemos una claridad todavía en el Ecuador. Existen especialmente ciertos sectores de la economía, los sectores estratégicos definidos por Constitución, donde el Estado tiene una preeminencia. Y básicamente son 4: petróleo, minería, electricidad y telecomunicaciones. En estas 4 actividades, la participación del sector privado es una participación definida por la Constitución de excepción y es una participación que no se la puede dar sin un consentimiento expreso del Estado a través de alguna de las formas en que el Estado da su consentimiento. Ejemplificando, en la minería, ¿cuál es el proceso de acceder a los derechos mineros? Es un proceso de subasta contemplado en la ley. Sin embargo, a pesar de que la ley contempla subasta, también contempla excepciones. Por ejemplo, las empresas estatales, ya sean ecuatorianas o de otros países de la comunidad internacional, tienen un derecho preferente para no participar en la subasta. Si seguimos esta lógica, llegamos a la conclusión, como de hecho está empezando a suceder, que las empresas estatales acceden a las concesiones mineras sin permitir el concurso de la participación de las empresas privadas, que pueden ser iguales, mejores o peores que las estatales. No llegaron las privadas a tener la posibilidad de concursar en el proceso de subasta porque las estatales extranjeras participaron por una permisividad legal que les permite así hacer. Ahí viene la gran pregunta que nos hacemos los involucrados: ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde la empresa estatal, extranjera, puede acumular concesiones mineras sin que haya existido un concurso? Que se varía a la gran pregunta: ¿desde cuándo tendría que esa empresa empezar a solicitar una autorización a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para seguir acumulando concesiones, aun cuando tenga la capacidad económica de hacerlo? Porque los otros interesados no tienen acceso al concurso. ¿Aplica la ley? ¿No aplica la ley? ¿Es una excepción estatal? Etcétera. Igual caso se da en las distintas áreas. Igualito, en la electricidad, en las telecomunicaciones y en el petróleo. Si yo no estoy calificado por las empresas petroleras, no puedo proveer los servicios.
No puedo estar calificado si no tiene mi subsidiaria Ecuador experiencia de tantos años. Entonces se convierte en un concurso solo de los calificados. Esa es la normativa legal, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde los nuevos interesados pueden participar o viceversa? ¿En qué momento los que ya tienen una importante parte del pastel tienen que llegar a la superintendencia y decir voy a tener más? Porque de hecho están aumentando su participación en el mercado con los nuevos contratos que les están siendo otorgados por el propio Estado. Esa es una barrera, a mi modo de ver, de tipo legal, que creo que no ha sido evaluada todavía y no existe un pronunciamiento que diga la ley de control de poder de mercado no aplica en estos sectores estratégicos. Los siguientes parámetros del estándar aplicable: la existencia de competidores, clientes o proveedores, su respectiva capacidad de ejercer poder en el mercado. También lo que dice es la existencia. Sí existen. Realmente la barrera de entrada es que no quieren invertir por otras afectaciones que tienen en otras leyes, ejemplo tributaria. Lo que dice la norma es la existencia, los competidores existen. ¿Por qué no invierten? Tal vez no les gusta la situación tributaria, tal vez no les gustan las barreras de salida, tal vez no les gustan otras cosas, pero existen. Las posibilidades de acceso del operador económico, sus competidores a las fuentes de insumo, generalmente esto no es una barrera en el Ecuador. En los casos que hemos visto en años pasados, el acceso es generalmente fácil. No creo que este sea un impedimento. Su comportamiento reciente, de nuevo, es un parámetro subjetivo, que es reciente, 5 años, 10 años, 1 año. ¿Qué tipo de comportamiento es el que vamos a evaluar? Exactamente qué es lo que queremos ver en el comportamiento reciente. A mi modo de ver, el comportamiento reciente es un indicador muy importante, pero de la forma como está aquí, salvo que existiese una serie de precedentes que nos lleven a poder concluir qué es el comportamiento presente, es un tema, el comportamiento reciente, perdón, es un tema sujeto a interpretación. La disputabilidad del mercado, lo mismo. Las características de la oferta y la demanda de los bienes y servicios. El grado en que el bien o servicio de que se trate sea sustituible por otro de origen nacional, extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas. El grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar tal sustitución. Generalmente para las personas que han estado muy involucradas en los procesos de concentración, este parámetro diga mucho. Sin embargo, nosotros no podemos regirnos en las interpretaciones externas. Según la legislación ecuatoriana, lo que prevalece son el criterio, que es un criterio estable, y se espera que en las distintas autoridades, llámese el IEPI y todas las autoridades administrativas, haya un criterio estable de qué es, cómo se debería interpretar esta norma. Si tenemos existen precedentes en el Ecuador que un criterio de un experto, ¿hasta qué punto tiene validez? Si tomamos como ejemplo el procedimiento del litigioso en el Ecuador, quien tiene la posibilidad de resolución es el juez. Lo que digan los peritos expertos son parámetros opcionales que el juzgador tomará o no tomará. Esto nos lleva a que todos estos parámetros y el peso del uno del otro no sean categóricos, y nos lleva a lo que voy a explicar en las siguientes láminas. ¿Cuál es el estándar aplicable? Ya sabemos las reglas del juego, la normativa, qué es lo que queremos ver. Sabemos que
la ley establece es que un proceso de concentración se mida que no se esté incrementando el poder de mercado que había anteriormente, pero no sabemos la ponderación de cada elemento. Hay elementos de subjetividad. Esto nos lleva a la situación actual. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos, lo que estamos involucrados es la posibilidad de poder predecir, la posibilidad de poder tener algún grado de certeza de cómo se va a resolver una concentración. Si podemos predecir, podemos no realizar la concentración o buscar una alternativa al proceso de concentración. ¿Cómo podemos predecir? La única forma que tenemos los partícipes de predecir es analizando las experiencias en casos anteriores, y de hecho eso es lo que los involucrados en un proceso de concentración hacen, es analizar las similitudes y las diferencias de su caso con los casos anteriores y considerar cómo se resolvió en los casos anteriores. Por eso es tan importante que la autoridad mantenga un criterio, independientemente de las personas que hagan parte de la autoridad, un criterio más o menos uniforme en el tiempo, para que podamos conocer el peso que tiene cada uno de los factores y cómo se los van a implementar. De conformidad con la legislación ecuatoriana, los precedentes no son obligatorios, ni en los procesos litigiosos, ni en los procesos administrativos. Entonces, de alguna manera se podría decir que no estamos buscando una obligatoriedad de aplicar un precedente, sino la necesidad de poder predecir que si las circunstancias son más o menos similares, el resultado va a ser más o menos similar. ¿Cuál es el objeto ideal? Y creo que esto ni en la legislación ecuatoriana ni en ninguna legislación lo vamos a llegar. Con el tiempo se irán existiendo más precedentes que hagan más predecible, pero el objeto ideal es poder predecir con certeza el resultado de una operación de concentración. Esa es la meta que creo yo a largo plazo necesitamos los usuarios. Esto está ligado a la posibilidad de anticipación, y lo que de alguna manera necesita también el usuario es las alternativas frente a una concentración. Si ya de hecho conocemos que una concentración va a ser negada, no realizamos la operación, o buscamos antes de eso alguna alternativa a no realizar la operación. A veces no se puede no realizar la operación, pero hay otras alternativas. En muchos otros casos, donde son adquisiciones netamente de empresas locales, sí es interesante y sí ha habido precedentes en el Ecuador donde una operación ha sido negada cuando los interesados tuvieron una certeza de que iba a ser aprobada. Esto genera un perjuicio grande y eventualmente genera después litigios entre las partes, porque el periodo que decurre entre que las partes buscan un entendimiento para la concentración, la solicitud y la aprobación o negativa es un periodo bastante largo donde les es difícil llevar sus operaciones sin poner la mente en lo que va a pasar después, cuando se produzca la concentración. Entonces, la posibilidad de una anticipación, que no es una anticipación legal, porque si le pedimos a la autoridad que emita una anticipación de su criterio, le estamos pidiendo que cometa prevaricato, lo cual es ilegal. Es una anticipación de las partes de lo que podría suceder. Y aquí hay un aspecto que yo le he visto interesante en algunos casos que ha habido en el Ecuador, que es la desinversión previa. Si yo considero o tengo la idea de que no me va a autorizar o de que me va a poner restricciones, tal vez me es más interesante desinvertir previamente lo que tenga que desinvertir y después realizar la figura de la concentración. Para esto también necesito la posibilidad de predecir en una circunstancia tal en la que yo ya he hecho una desinversión de lo que podría haber sumado a mi poder de control de mercado. De todas maneras voy a ir a la autoridad y cómo va a reaccionar la autoridad ante esto. En resumen,
no es posible, ni creo yo que sea posible, eliminar en esta materia todos los distintos parámetros que se vieron anteriormente. Va a ser imposible. De todas maneras, y de lo que sucede en otras partes, es importante que haya los parámetros. Tampoco podemos poner exactamente un valor porcentual a cada parámetro porque los casos son diferentes cada uno del otro. Lo único que necesitamos es un camino estable de las resoluciones de la autoridad para poder predecir cuál va a ser el resultado. Predicción que no solo es importante para los procesos de concentración, predicción también es importante para el proceso de inversión en el Ecuador. El inversionista no solo busca, y en todos los sectores, no solo busca qué rentabilidad voy a tener del fruto de mi negocio en la venta de mis bienes o servicios en el día a día, llámese qué dividendos voy a generar. También quiero saber si cumplo el objetivo. En el día o años después voy a poder vender mi inversión en el Ecuador, vender las acciones o cualquier otro vehículo que se haya utilizado o no. Si ya sé que no lo voy a poder hacer o sé que tengo que cumplir tales y cuales requisitos para poder hacerlo, es un factor importante que voy a poner en el peso de decidir si poder venir o no. Entonces, lo que les he tratado de decir aquí, estoy gustoso de contestar preguntas, es cuáles son los parámetros que estamos viendo en los procesos de concentración, cuáles son las preocupaciones. Y he querido comentar sobre este tema que es la posibilidad de predecir los resultados. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias.